Señores estudiantes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva actividad, en la cual vamos a desarrollar un breve análisis del contenido del capítulo 3, denominado Métodos Jurídicos, del texto base, Metodología y Técnicas de la Investigación Jurídica, del autor Jacobo Pérez Escobar, que va desde la página 54 hasta la página 103. Por ello, es preciso indicarles que en primer lugar deben revisar la guía didáctica de la investigación jurídica, donde encontrarán un breve resumen sobre el tema que vamos a tratar y luego ahondar en los contenidos establecidos del texto base antes mencionado. Asimismo, aspiro que todos ustedes estén avanzando con el desarrollo de las diversas actividades de la materia, que se estén preparando para la evaluación presencial y que tengan en cuenta que las evaluaciones a distancia deben subirse desde la próxima semana. Todo esto con la finalidad de evitar cualquier inconveniente en su aprendizaje. Comenzamos. Para analizar los métodos jurídicos es preciso explicar su contenido. Métodos jurídicos es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los fines del derecho, para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la estructura de sus textos positivos y técnicos, y para su enseñanza y difusión en el campo panorámico del diccionario del derecho usual. Significa que los métodos jurídicos nos sirven para conocer las normas del derecho positivo, su aplicación y su interpretación de la ley. Para conocer si existen métodos jurídicos, nos vamos a referir a dos tendencias: la universalidad de los métodos, la pureza del método. Es decir, para estas dos corrientes existen los métodos. Sin embargo, la pureza del método ha sido afirmada por la totalidad de los juristas, ya que la investigación y estudio del derecho requiere cada vez más métodos con peculiares características para su interpretación. Juicio es el elemento básico, típico y esencial de un método jurídico. Implica una decisión concreta sobre un hecho y la aplicación de una norma concreta. Además, es el soporte teórico-cognoscitivo del método jurídico. Significa que el juicio es la sustancia de la actividad jurídica, tanto para un juez, para el investigador, para el legislador. El derecho como ciencia tiene método científico. El derecho como arte tiene procedimientos técnicos, todos adecuados a su naturaleza y a los resultados prácticos. Ahora bien, es necesario acotar que el derecho como ciencia utiliza métodos que interpreten la ley para determinar las causas de su existencia, mientras que el derecho como arte o técnica realiza la aplicación de las normas y la elaboración de las mismas. El objeto de la investigación jurídica precisa conocer qué saber se quiere adquirir. Para ello debemos situarnos en una época dada en donde conoceremos si el derecho estuvo vigente en el pasado, en la actualidad o si requerimos que se establezca. El objeto de la ciencia del derecho tiene como fin explicar los preceptos normativos de acuerdo a las fuentes del derecho vigente. Investigación científica del derecho hace referencia a que los propios métodos de la ciencia jurídica son los de interpretación, ya que nos permite analizar el derecho como tal. Métodos jurídicos. Métodos de interpretación de la ley, aplicación de la norma, elaboración de la norma. El método de interpretación de la ley se subdivide en científico del derecho. La aplicación de la norma, la elaboración de la norma, se subdivide en técnico del derecho. El científico del derecho busca esclarecer los contenidos que se encuentran en derecho. Trata de abordar los temas del derecho independientemente de su época, desarrollando las directrices que sean objeto de su estudio de forma ordenada y unitaria, mientras que el técnico del derecho hace uso de un conjunto de reglas sobre la forma adecuada de cómo aplicar el derecho. Por ello,
En ocasiones no solo se basta estudiar la norma, sino incluso crearla. Método de interpretación de la ley. Interpretación es el acto mental de desentrañar el sentido de una expresión, es decir, el descubrimiento de su significado. Tomando como referencia este concepto, entonces podemos decir que la interpretación es el acto de la inteligencia por el cual se descubre el verdadero sentido y alcance de la ley. Para poder aplicar con precisión una regla de derecho, se hace indispensable conocerla. Y conocerla es saber su verdadero sentido y alcance. Clases de interpretación. Tenemos tres clases: la auténtica o con autoridad, que es la propia del legislador; la jurisprudencial, que se refiere a los jueces, tribunales y funcionarios administrativos; la doctrinal o privada, que es nata de los juristas. Escuelas de interpretación. Tenemos cuatro que hemos señalado que son las más importantes: la exegética, la de libre investigación científica, la teleológica o finalista y de la interpretación objetiva. Escuela exegética. Primero debo indicar que el término exégesis es la explicación o interpretación de algo. La escuela exegética se subdivide en postulados y método exegético. Estos postulados propenden primero a identificar plenamente la ley, segundo, traducir el derecho positivo en realidad, y tercero, que el Estado, a través del poder legislativo, es el único creador del derecho. En cuanto al método exegético, debo aclarar que comporta varios procedimientos que pretenden descubrir el verdadero sentido y el alcance de la ley. Escuela de la libre investigación científica. Esta se subdivide en dos, en postulados y métodos. Los postulados que sirven de orientación a esta nueva escuela han tenido una acogida universal, ya que unifica el medio social con la naturaleza del hombre en busca de la armonía social del derecho y su evolución. En cuanto a sus métodos, la ley es la primera fuente formal del derecho a la que se debe acudir. En caso de no encontrar solución, se debe acudir a la costumbre para llenar los vacíos de la ley, para así finalmente concluir con la elaboración directa de la ley. Escuela teleológica o finalista. Esta se subdivide en postulados y métodos. En cuanto a los postulados de esta escuela, implica la conciencia del valor, las consecuencias que conduce al legislador a prescribirla o desconocerla, basada en una valoración social de los intereses en juego con la finalidad de descubrir el sentido de la ley. En cuanto al método de esta escuela, este se adecua a las necesidades actuales, teniendo en consideración el fin social para dictar la norma. Escuela de la interpretación objetiva. Esta se subdivide en postulados y criterios de interpretación. Para esta escuela, en los postulados, la ley es independiente a la voluntad de su autor y su contenido varía con el tiempo, ya que se adopta a las circunstancias en las que se encuentre. En cuanto al criterio de la interpretación, pretende fijar el sentido y el alcance del texto de una ley en consecuencia con las necesidades de la época en la que se encuentre. Elementos de interpretación. Tenemos cuatro elementos: el gramatical, el teleológico, el lógico sistemático, el histórico. Procesos de la interpretación. Se refiere al orden que debe seguir el intérprete de acuerdo a los elementos de la interpretación. Su finalidad es descubrir con certeza el verdadero sentido y el alcance de la ley. Resultados de la interpretación. Debe tenerse en cuenta el resultado final, el cual conduce siempre al conocimiento del derecho existente y que debe aplicarse para cada caso.
Clases de interpretación. Tenemos la declarativa, la extensiva, la restrictiva, la modificadora y la abrogatoria. Métodos de integración del derecho. Cuando para resolver un caso concreto de la vida real no existe una norma específica y adecuada en la ley, se dice que estamos en presencia de laguna o vacío de la misma. Para resolver este tipo de situaciones como las lagunas de la ley, es el juez quien debe llenar esos vacíos según sea el caso que le han planteado. Medios para llenar las lagunas de la ley tenemos la costumbre, la analogía, las reglas o principios generales del derecho. Métodos de creación legislativa del derecho. La ley como fuente del derecho adquiere su máxima importancia. Por ello conviene indagar tres cosas: el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben tener en cuenta al legislar, la técnica de redacción de la norma jurídica, que son aspectos fundamentales en la creación del derecho. El papel del legislador en la creación de la ley. La escuela histórica sostiene que el elemento generador del derecho es la conciencia popular, el espíritu del pueblo y no la voluntad del legislador. Por ello, el papel del legislador es fundamental para generar una ley, siempre y cuando considere la necesidad del pueblo. Factores generadores del derecho. Tenemos dos: factor experimental y el factor racional. El factor experimental se basa en el medio social y en la naturaleza permanente del hombre para poder adquirir los elementos fijos del derecho, mientras que el factor racional actúa como un filtro de estos elementos para dirigir al factor experimental. Técnicas de redacción de la norma jurídica. Las técnicas de redacción de las normas jurídicas consisten en aplicar las políticas jurídicas y los procesos técnicos que le permitan elaborar las reglas jurídicas y aplicar dichas normas. Reglas técnicas de la elaboración de las leyes. Existen tres fases para la elaboración de las leyes: la determinación del fin de las reglas jurídicas, la aplicación de las reglas jurídicas y la redacción de las reglas jurídicas. Cada una explica los pasos necesarios para poder redactar las normas en forma clara y concisa. Señores estudiantes, debo aclarar que debido al tiempo no se ha podido profundizar en todos los temas expuestos. Sin embargo, las diapositivas tienen todos los contenidos que les servirá de guía para su estudio. Además, para cualquier duda, se pueden comunicar mediante el chat de tutorías o a la extensión 3668. Gracias por su atención.